Bueno, les voy a explicar un poco la idea de la dinámica. Como verán, este tercer momento tiene que ver más con un intercambio. Nosotros invitamos a las organizaciones sindicales porque queremos dialogar, queremos saber también cuáles son sus opiniones, queremos escucharles, y nos parecía que establecer un panel con todos sentados era como demasiado. Miramos, saber quién está hablando y quién está opinando. Entonces, por eso hicimos informalmente esta ronda. Nos falta el jueguito. Con este calor, no sé. Bueno, les voy a contar un poco cuál va a ser la dinámica. Nosotros habíamos invitado, convocado algunas compañeras, expositoras, para que nos contaran puntualmente cuál es el estado de situación de la violencia y el acoso en sus espacios de trabajo y en los sectores en los que trabajan. Pero la idea, nosotros habíamos convocado unas 6 o 7 compañeras, pero la idea es abrir el micrófono y que cada uno o cada una pudiera opinar acotadamente, porque yo ya sé cómo somos y nos vamos a quedar hasta pasado mañana si no charlando y se nos va a complicar porque nos van a echar. Pero bueno, y algo que yo había traído también, no sé si algunos compañeros o compañeras de las que están acá habían participado, no sé si se acuerdan, de la ronda que hicimos de violencia laboral en el marco del Consejo Federal del Trabajo cuando sesionaba, que se hizo en el Teatro Argentino. Hicimos una ronda parecida, de la que sacamos algunas conclusiones. Yo me traje las conclusiones de aquella vez, para que las volvamos a leer, a ver en qué estado estamos, si avanzamos, retrocedimos, si estamos iguales. Y pensar, ¿no? La idea también es pensar propuestas y desafíos para hacia adelante. Ya sabemos todos y todas cuál es el contexto en el que estamos viviendo, que estamos padeciendo, diría yo. Hoy decía Dora que es como venir a un mundo aparte, venir a la provincia de Buenos Aires, y un poco nos sentimos así, que estamos habitando y trabajando en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, poder pensarlo, siempre pensar en grande, ¿no? La idea es siempre pensar en grande. Nosotros, sí, acá habíamos, a ver, quiero chequear que estén todas, la compañera Florencia Chapeta, acá sí, Carla Sanguinetti, Alicia Yanzú, venimos, excelente, Beatriz Argüello, estás, Analia García, bien, parezco una maestra que está pasando. Bueno, Paula Pericé, Mónica Martínez. Perfecto. Venía de La Plata, lo habíamos traído, mira, nos quedó muy bien. Sofía Gozarelli, Faustina me parece que Fontana, me parece que está en la. Porque me parece que está en la sesión, me parece. Igual que Romina Santana, iban a tratar de venir y me terminaran. Andrea Paz, acá la compañera, y Cecilia Delgado, que también está en el otro panel. Bueno, bien, estamos bastante bien. Y después, por supuesto, todas las compañeras que quieran, o compañeros también, indicamos a los compañeros. En esta ronda así nos queda cerrado el género, sí. Perdón, una consulta, porque yo me tengo que retirar solo antes. Quería ver si tienen algún contacto las compañeras, porque me interesaría. Hay redes. Tenés en Instagram, en Facebook, en todos lados. intersindical.bl@gmail.com. Sí, redes sociales están. Son modernas las compañías. En YouTube también, tiene una radio. Buenísimo, gracias. Todo el producto, chicas. Lo que sí le vamos a pedir es que quien tome el micrófono diga su nombre y a qué organización sindical pertenecen para facilitar la tarea de las compañeras que están desde hoy esclavizadas allá en la esquina. Otro aplauso para la relatora. Están desde hoy con los dedos acalambrados. Así que hagamos eso, así le facilitamos para ver quién está interviniendo y quién. Bueno, ¿quién se anima?
¿Quién se anima a arrancar? Dale, perfecto. Acuérdense la consigna. Bueno, como sindicato en particular... Compañera, acordate de hola. tu nombre y el... Mi nombre es Beatriz Argüello, de Asociación Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. En el 2012, el compañero Carlos Tomada, cuando era ministro de Trabajo, nos convoca a todos los gremios a firmar un acta compromiso para trabajar en forma conjunta con la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Y ahí fue que nos empezamos a formar y capacitar, hicimos manuales, hicimos congresos, folletería, un proyecto de ley que después quedó cajonado con el macrismo. Y bueno, y cuando asume Macri y Condriaca como ministro de Trabajo, a la Oficina de Violencia Laboral no se les permitió más que siguieran con los sindicatos trabajando en forma conjunta. Fue ahí que nos autoconvocamos y formamos la red intersindical y bueno, desde ese momento, en el 2019, hicimos el lanzamiento de la Federación Gráfica Bonaerense y de ahí en más hemos hecho un sinfín de actividades. No sé, Paula, ¿qué tal? Paula Crisé, del Sindicato del Subte, nuestro delegado. Bueno, desde que nos constituimos como red, iniciamos, como somos una red nacional, tratamos de abarcar todo el territorio. Y bueno, se nos ocurrió la idea de hacer campañas de sensibilización. Hicimos en lo que va de nuestra trayectoria, hicimos una campaña de sensibilización en Ushuaia, otra en Jujuy y la última fue en la provincia de Mendoza. A partir de las campañas de sensibilización, lo que logramos con esta es que cada provincia en la que vamos pueda trabajar esta problemática y trabajar en conjunto con la red nacional. Así que bueno, nuestro proyecto es seguir con las campañas de sensibilización. Nos gustaría hacer una acá en la provincia de Buenos Aires. Tenemos proyectado para este año ir a Bariloche. Hicimos también vamos, sí. 2 congresos. El primer congreso fue acá en Mar del Plata, el segundo fue en Cava. Bueno, tenemos un montón de trabajo por delante y la idea es esto, la idea es que los sindicatos puedan tomar esta problemática, comenzar a trabajarla de su organización, y lo que nosotros hacemos como red es aportar todo el aprendizaje que tenemos, todo el material que tenemos para trabajar esta problemática colectivamente. Muy bien, gracias. Ampliando justamente el último congreso que hicimos, lo hicimos a fines del año pasado. Preséntate, compañera. Discúlpame, Florencia Echeverría, secretaria de Derechos Humanos de FOETRA. El año pasado hicimos este segundo congreso, que lo hicimos en FOETRA y lo hicimos en UPG, lo hicimos de forma de cada uno de nuestros sindicatos. Y uno de los temas que tocamos, justamente una de las mesas, fue la reforma laboral, que bueno, la reforma no tiene nada, solamente es una precarización total a nuestras condiciones de trabajo y derechos. Y como justamente decíamos, tenemos que ver también de cara al futuro, ¿no? Digo, estamos acá y estamos luchando y estamos peleando y somos legados, y cada uno de nosotros tenemos legado de nuestros compañeros, de nuestros gremios. Nosotros tenemos 50 compañeros detenidos desaparecidos, con lo cual cada uno de nuestros sindicatos tiene su historia de lucha y nosotros tenemos como nuevas generaciones ese legado encima y sabemos que vamos a seguir luchando y seguir peleando. Con lo cual, hablando de esto, entiendo y todas vamos a estar de acuerdo, porque es algo que venimos charlando, es que cuando Axel sea presidente, o en ese caso lo puedo hacer yo, necesitamos derogar urgentemente esta ley, que lo que está haciendo es convertirnos en Estado, sacándonos todos los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que bueno, igualmente después seguimos con la ronda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carla Sanguinetti del SOCSAI.
Bueno, les cuento yo un poquito más a nivel interno de nuestro sindicato cuáles fueron las tareas que estamos desarrollando. Me voy un poquito para atrás, donde podíamos hacer un montón, porque no fue un trabajo en vano, entonces hay que mencionarlo y seguirlo trabajando claramente. En el 2018 nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional, de la cual participaron nuestras 29 seccionales, fueron aproximadamente 7.000 trabajadores y trabajadoras que fueron encuestados sobre violencia laboral. Nosotros lo que queríamos sacar con esto era como un diagnóstico real de nuestros compañeros, de nuestro sindicato, de cómo estaban viviendo en sus ámbitos de trabajo, cómo se desarrollaban las tareas y demás, y nos llevó también a pensar, y más que nada ellos, no voy a pensar porque nosotros fuimos con una impronta, en qué es la violencia y qué tipo de violencia existe y cuáles de esos tipos de violencia nosotros normalizamos todos los días en nuestro trabajo. Estuvo muy bueno porque como sembramos una semillita en los trabajadores y el tema quedó ahí como latente, lo cual obviamente nos trajo más trabajo. Hicimos protocolos de violencia laboral, dimos charlas y capacitaciones en lo largo y el ancho de nuestra Argentina, donde tenemos todas las seccionales. Armamos, bueno, como decía, los protocolos de violencia. Luego esto lo fuimos a que no quede en un discurso entre pares, sino llevarlo a también la charla a través de los convenios colectivos con las empresas. Articulamos convenios colectivos por empresa, porque a nivel más grande por ahí se nos era más difícil modificar y demás. Empezamos como, bueno, vamos en lo chiquito, en un acuerdo con X empresa voy a poner una cláusula, un ítem sobre ambiente laboral, condiciones de trabajo y demás. Eso fue como una semillita que fue creciendo, y el año pasado, después de muchos convenios, logramos la firma del convenio TT, que es el convenio, les cuento un poco porque yo hablo medio en chino, es el convenio que incluye a todo lo que son las plataformas, es decir, los trabajadores de que trabajan y hacen contenido para Netflix, Amazon y demás, están avalados con este convenio colectivo, que es novedoso porque también la realidad de ese trabajo, a la redundancia, es una novedad. Ahí incluimos un artículo que habla de ambientes libres de violencia, obviamente haciendo mención a nuestro amado convenio 190, porque yo, de hecho, hablamos mucho con las chicas que a veces están como, no, falta la articulación, falta la reglamentación, mejor dicho. Digo, bueno, más allá de eso lo tenemos que abrazar en todos nuestros lugares y donde podamos incluirlo. Creo que es súper valioso porque habla de todos los tipos de violencia. Entonces, a veces hay rispideces con qué mencionamos y qué no mencionamos. Bueno, mencionando esto, estamos mencionando todo, chicos. No me quiero ir tanto, perdón. Tenemos esto y después otro artículo que no me parece menor de compartirlo, ya que creo que vamos a estar todos de acuerdo en esto. También pudimos incluir un artículo que habla de equidad de género en los rodajes. Esto al principio fue como, bueno, lo ponemos y vamos viendo, y hoy es una realidad efectiva. De hecho, en una serie que hace muy poquito se lanzó, que es Envidiosa, por ejemplo, trabajamos con un 60% de compañeras que hoy no están empeñadas en maquillarse y demás, sino que efectivamente están en cargos de decisiones y en tareas que antiguamente eran masculinizadas, así que nada, les cuento, lo celebro y invito a todos a replicar esto. Algo que quiero contar, algo que plantea la compañera y que se da mucho el debate de si hay que reglamentar, no hay que reglamentar. Nosotros cuando hacemos las capacitaciones o las sensibilizaciones, siempre decimos que un convenio ratificado por nuestro país, de acuerdo a cómo está estructurada la pirámide jurídica, en nuestro país tiene jerarquía superior a las leyes. Es de cumplimiento efectivo, como dice la compañera, y no podemos estar esperando a que se reglamente, no se reglamente, porque tiene que ver con los vaivenes de la política. Hay proyectos que quedaron, hoy hablaban en los paneles, hay proyectos que quedaron un poco truncados, imagínense que ahora va a ser bastante difícil que vayan a salir esos proyectos, pero mientras tanto tenemos compañeros y compañeras que están padeciendo sus lugares de trabajo. Entonces, a nosotros se nos deviene imperioso trabajarlo, difundirlo y hacer realidad los espacios libres de violencia mientras en algún momento se logra la reglamentación o lo que sea que se vaya a estar en ese marco. Para nosotros es un derecho que forma parte del bloque
de jerarquía superior a las leyes, y es importante saberlo para cuando nosotros queremos exigir los espacios libres de violencia. ¿Le doy la palabra? Bueno, porque si no la presentamos a todos. ¿Ahí se escucha? Sí. Bien, bueno, mi nombre es Sofía Bosarelli, soy del Sindicato de Salud Pública, de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género. La idea de por ahí estar acá era compartirles un poco cuál es el trabajo que se viene haciendo desde el sindicato en lo que tiene que ver con el abordaje de las violencias, que tiene un recorrido bastante largo, y siempre que participamos de alguna actividad así, o cuando participamos de los encuentros regionales de CGT y podemos compartir la experiencia, siempre lo hacemos muy orgullosas, porque es un sindicato que ha ido consiguiendo logros así chiquititos, y que hoy en día trabajamos en conjunto con la gestión en el abordaje de las violencias. La primera vez que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires hace un documento que hablaba sobre el abordaje de la violencia laboral fue en el año 2012, que es un acuerdo que se firma de manera intersectorial y que trae un poco a la aplicación, digamos, de lo que era la reglamentación de los trabajadores de la salud, lo que era la ley de violencia laboral, que se había sancionado en el año 2004 en la provincia, y que tenía como una, imagínense, estoy hablando del año 2004, o sea, previo a la 26485 de violencia contra las mujeres, digo, una muy acotada, que tenía que ver más que nada con una cuestión disciplinaria, ¿no? En el 2004. En el 2012, cuando se juntan los sindicatos que representaban a los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Salud, lo que hacen es plantear que la temática del Ministerio o la actividad tenía una especificidad que no estaba siendo abordada de manera integral por lo que era el área disciplinaria de la 10430, y viene a decir, bueno, nosotros los trabajadores y trabajadoras de la salud estamos atravesando situaciones de violencia que tienen una especificidad que no es la misma que el resto de la administración pública. Entonces viene a traerle, digamos, al Ministerio de Salud la necesidad de reglamentar de alguna manera una especie de protocolo para poder abordar este tipo de situaciones desde la perspectiva del trabajador y la trabajadora de la salud, que no era la misma que la de cualquier trabajador. Es así que se empieza a trabajar en lo que fue en ese entonces una mesa intersectorial y interdisciplinaria también, y de a poquito se fueron construyendo algunas cuestiones que terminan institucionalizándose recién en el año 2017, con lo que fue en ese momento la mesa intersectorial por Hospitales Libres de Violencia, de la que hay un montón de compañeras por aquí dando vueltas, y que luego de eso, cuando se puede institucionalizar la mesa, lo que hacemos es construir en conjunto dos protocolos de abordaje. Uno que tenía que ver con las situaciones de, se llamó en ese entonces violencia interna, que era la violencia que se daba entre trabajadores, digamos, entre pares, y que venía como un poco a desmitificar estas situaciones de que solamente se podía dar situaciones de violencia laboral desde un superior jerárquico hacia un subordinado, ¿no? Y viene a decir, bueno, hagamos un abordaje un poquito más amplio, un poquito más integral, y empezamos a pensar, no solo porque la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud hacía que la desvirtuación de cargos, que hay un montón de roles, digamos, que no estaban dentro de la ley contemplados como superiores jerárquicos, sino porque además viene a plantear como esta cuestión transversal que se daba entre los trabajadores y las trabajadoras, y cómo se podía dar esa desigualdad que es la que habilita, digamos, a ejercer violencia. Eso por un lado, y por el otro se abordan las situaciones de violencia externa, que era la violencia que sufrían los trabajadores de la salud al momento de atender usuarios o usuarias del sistema. Ya cierro. Lo importante de esto es que esto, digamos, nos fuimos adaptando a los tiempos, y desde esta nueva gestión estamos acompañando el nuevo modelo, que no voy a ahondar porque ya estuvo hablando Pilar hace un rato y después estuvo hablando Nicolás también, pero sí creemos en que son indispensables las protocolizaciones y las institucionalizaciones de las herramientas para el abordaje de las violencias. En nuestro caso, trabajadores y trabajadoras del Estado, a veces se hace como un poco más sencillo poder pensar en cómo abordarlo y una cuestión disciplinaria, pero sí de pensar en cómo la salud de los trabajadores de manera integral, y entender que no solo
por lo menos lo que nos está pasando es no abordar las situaciones de violencia cuando ya están consumadas, sino trabajar muchísimo con los trabajadores y las trabajadoras y la organización de esos trabajadores y trabajadoras para poder prevenir las situaciones de violencia que se van a generar o dar en el futuro. Y corto porque me van a retar, Soledad, así que devuelvo el micrófono. Gracias. Tampoco me odien. Bueno, protocolos, algo que dijo nuestra compañera de la OIT de Larra, que nos acompaña mucho. Nosotros vamos por los protocolos vivos, los protocolos que se puedan ir adecuando, porque las realidades van cambiando y a veces las formas de ejercer violencia, desgraciadamente hay mucha imaginación a la hora de ejercer. Entonces, nada, es algo que nosotros tratamos desde el Ministerio nuestro, y que vaya cambiando y que no sea algo rígido, y poder ir viendo experiencias en otros lugares que funcionan y decir, vamos a probarlo, a ver si funciona, y capaz que de pronto la magia resulta y funcionan los abordajes. Compa, ¿te acordaste del nombre y el sindicato? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Paz, soy secretaria de Junta de FESTRAN, soy secretaria general de la CGT Departamento General Obligado. Quiero agradecer a los compañeros de CGT y de FESTRAN que hoy están acá conmigo y participando de otro panel que tenemos mañana también. Pero lo importante tomo lo que dice la última compañera, porque justo tiene que ver con un poco lo que nosotros venimos trabajando desde nuestra federación hace varios años. Tenemos la secretaria de género acá, que también trabaja la red de mujeres que tiene que ver con violencia o ambientes libres de violencia con perspectiva de género, y venimos trabajando muy bien desde ese lugar. Hemos insistido mucho en que los sindicatos, de cara hacia adentro, primero tenían que tener su propio protocolo, porque a veces dentro de las mismas comisiones sindicales ocurren situaciones de violencia para con las compañeras. Recordemos que la mayoría de las comisiones directivas de los sindicatos son integrada por compañeros, y venimos rompiendo con eso y cada vez somos más, digamos. Yo además soy secretaria general del sindicato de primer grado de municipales de Reconquista, y cuando comencé a transitar mi carrera gremial éramos 3 mujeres y el de 33, imagínense, y hoy tengo una comisión que el 55% somos mujeres y el resto son compañeros, y logramos hacer una participación integral, equilibrada, y eso nos permitió avanzar en otras cuestiones, como esto que tiene que ver generar ese protocolo hacia adentro, que ya lo hemos utilizado, tengo que decir, y eso nos dio la pauta de que si lo tenemos y lo aplicamos, funciona. Y eso también nos hizo pensar en un pasito más adelante, y es decir, transformarlo en una ordenanza. Y hemos presentado un proyecto de ordenanza en nuestro municipio, donde tiene que ver con esto que decía, que no tiene que ser un protocolo estático, porque si no pierde el objetivo que buscamos. Y en eso de que no sea un protocolo estático, ¿qué fue lo que incorporamos en el desarrollo de esa ordenanza? De juntar todos los lugares donde la compañera iba y hacía la denuncia, pero en definitiva ninguno de esas puertas que tocaba le daba la solución que necesitaba, y terminaba siendo nuevamente violentada. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos todas esas partes, generamos un equipo integral que funcione dentro de ese ámbito, de esa ordenanza, y que se active cada vez que hay una denuncia, ya sea por escrito o verbal. Y a partir de ahí empieza a funcionar dinámicamente ese equipo interdisciplinario, donde también le hicimos poner los pies al sector de la política, al sector legislativo. Es decir, está integrado por el sindicato, por el Consejo Deliberante, por el Ejecutivo Municipal, y además por estas compañeras que hoy llevan adelante todas las cuestiones de violencia laboral y con perspectiva de género. Ese proyecto fue presentado, esta semana nos han llamado a hacer la defensa
lo hicimos y creemos que va a salir por lo que pudimos dialogar, pero también hay algo que fue lo que provocó el ruido en el Consejo, porque nosotros planteábamos la violencia del jefe a su subordinado entre compañeros de trabajo y también planteamos como trabajadores del Estado al proveedor, porque nosotros, los trabajadores del Estado, además sufrimos la violencia del contribuyente, que es quien viene enojado por políticas que no le resuelven su problemática o su día a día, y al que violenta es al trabajador. ¿Dónde creen que tuvimos problemas en el Consejo? En ese punto. Que ellos no pueden plantearle a los ejecutivos que hay que sancionar al proveedor por violentar a un trabajador. A lo cual nosotros, por supuesto, le pusimos todas las cuestiones que considerábamos que sí lo podían hacer, pero además nosotros planteábamos 3 instancias de sanciones, por decir de alguna manera, para ese proveedor. Ante la primera actitud violenta con un trabajador, era mandarlo a hacer un curso, un Micaela, digo, ¿no? O un curso de violencia laboral con perspectiva de género. Si volvía a reiterar la violencia, ya pasábamos a una suspensión de la compra que le hacíamos a ese proveedor. Y si volvía a tener una reincidencia, directamente inhibirlo para ser proveedor del Estado. Bueno, la discusión quedó planteada, ahora tienen que llamar a otra parte, que es el Ejecutivo, y bueno, esto seguirá discutiéndose. Pero nosotros estamos convencidos que si es necesario llevar adelante algún tipo de acción gremial para lograr sacar ese instrumento que beneficie el trabajo que nosotros tenemos que llevar adelante como sindicatos, es el camino, porque si no nos van a seguir corriendo la línea y nosotros vamos a seguir siendo violentados. Y nosotros eso no lo podemos permitir, porque está el convenio que todas acá hemos mencionado. Así que, bueno, como experiencia, eso tengo para compartir. Así que muchísimas gracias. La compañera, no sé si le dijiste que viene de la provincia de Santa Fe, que viene, no lo dijo claro, viene de la provincia de Santa Fe, lo quería aclarar también. Con el tema de lo que es violencia de terceros, eso es una cuestión que es muy importante también, porque nosotros tenemos muchos compañeros, muchas compañeras que pueden estar, como decía la compañera, con proveedores o en la atención al público. Y eso es más en estas épocas donde la mayoría de las personas están muy sensibles, muy nerviosas, situaciones muy complicadas, todo el tiempo se generan esas situaciones muy difíciles de llevar. Y si las empresas no actúan en esas situaciones, exponen a nuestros compañeros doblemente. Bueno, nosotros en ese sentido no lo logramos ya con todas las empresas, pero sí hemos logrado con algunas de las empresas protocolos de actuación justamente para salvaguardar a nuestros compañeros y compañeras en violencias de terceros. Pero ustedes son empresas de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, exactamente. Entonces, bueno, eso fue la verdad que es lo que genera es que nuestros compañeros ante situaciones muy conflictivas y violentas puedan correrse de la atención, y hay todo un protocolo de actuación con respecto a eso, inclusive en situaciones bastante complicadas está la posibilidad de que le den de baja el servicio al usuario, al cliente. Y aprovecho para tirar un disparador que tiene que ver también con las nuevas tecnologías, y hoy una compañera en una de las mesas lo nombró justamente, el tema de las hipervigilancias, los algoritmos y cómo nos controlan a todos nosotros como trabajadores, tratando de generar esas superproductividades donde nos alienan y nos desconectan de nuestros propios compañeros, porque empezamos a no tener tiempo de socializar con nuestros propios compañeros. Y en eso es algo que tenemos que empezar a poner mucho ojo. Nosotros estamos empezando justamente a trabajar sobre estas cuestiones, sobre el tema de también cómo los nuevos tipos de controles que hay de la producción nuestra, más allá de que nosotros no los tenemos en los convenios, no los discutimos, pero bueno, existen estas problemáticas que tenemos que empezar a ver, y como decía el ministro, en esa situación también que es más amplia que solamente lo que ocurre en nuestra representación, porque tenemos un problema enorme en nuestro país que tenemos más de la mitad de los trabajadores
sin convenio, en condiciones precarias y trabajando la mayoría de las aplicaciones con distintos tipos de nuevas modalidades de trabajo. Y el tema también, en esas hipervigilancias y en esos hipercontroles, también cómo empiezan a corrernos esta vara de objetivos deseables, formas de trabajo deseables, etcétera, donde tal vez antes existiera, decía, bueno, acá es una vara normal, media, donde nosotros trabajamos, estamos correctos, estamos bien, generamos, ponemos nuestra fuerza de voluntad en la tarea cotidiana, y hoy muchas empresas y muchos lugares empiezan a generar que no hay algo, un objetivo, una media común normal de trabajo, no. Eso te lo empiezan a generar, y en muchos lados en el mundo se está discutiendo esto porque lo están empezando a medir de estas maneras, en promedios. Entonces, cuando es el promedio de nuestro propio trabajo, por ejemplo, para que se entienda, nosotras tres trabajamos en el mismo sector, ella ese día pudo gestionar 5, ella gestionó 3, yo gestioné 2. El promedio se hace sobre esto. Entonces siempre va a haber compañeros o trabajadores, así se manejan los algoritmos de las aplicaciones. Y exactamente, y por eso muchas de las personas, de los compañeros que están trabajando en las aplicaciones empiezan a quedar siempre afuera. Porque es una autoexplotación. Digo, y estos son temas que me parece que tenemos que empezar, también a tener en cuenta, porque empiezan a cambiar muchas cosas. Las modificaciones tecnológicas son cada vez más rápidas y mucho más explosivas. Digo, si la revolución industrial anterior iba así, hoy es exponencial y vuelve a cambiar. Vos sabés que yo les invito, los invito a leer la nueva encíclica del Papa León. La nueva encíclica problematiza el tema de las nuevas tecnologías y cómo se puede, incluso plantea ejercer violencia en ese lugar, porque las nuevas tecnologías que nos lo venden como algo que nos va a facilitar la vida, de pronto la gestión va a quedar en manos de pocos. Entonces va a ser Orson Welles, quedó poroto al lado de lo que pareciera que se está viniendo con el gemelo digital, con todas estas cuestiones. Yo les invito a leerla porque la verdad que es súper interesante y está bueno poder tener ahora un representante de la Iglesia Católica Mundial y que problematicen este tipo de situaciones. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras y compañeras, compañeros y compañeres. Pido disculpas por haber llegado tarde, pero estaba en otra comisión. Bueno, mi nombre es Alicia Jansún, pertenezco al sindicato Federación Gráfica Bonaerense en este momento, ocupando el cargo de secretaria adjunta luego de muchos años. Yo creo que tenemos que, a lo largo de toda la jornada de hoy, hemos podido entender que tenemos un mundo de trabajo distinto, pero que siempre los dueños del trabajo somos nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que plantarnos y tener y exigir y pedir un Estado presente para que se pueda regular todo esto. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tenemos un Ministerio de Mujeres, tenemos un Ministerio que lucha contra la violencia laboral, pero yo creo que nuestro próximo presidente, que creo que todos deseamos que sea Axel, saque principalmente una ley contra la violencia laboral que regule el trabajo de todos los argentinos, por un lado eso, que nos planteemos frente a un mundo del trabajo totalmente distinto, pero por más que haya inteligencia artificial, todo lo que nos quieran meter al logaritmo y todo, no sé cómo se dice, algoritmos, todo eso, la realidad es que los que ponemos el cuerpo todos los días somos nosotros. Entonces, valorémonos, volvamos a recuperar lo que fue el movimiento obrero organizado, volvamos a plantarnos dentro de lo que es nuestro lugar de trabajo, siempre en conjunto,
porque uno solo no se puede salvar, no se salva solo, uno nunca. Entonces empecemos a trabajar. Hoy es un momento que hay mucho miedo, los trabajadores, los compañeros tienen mucho miedo, pero ahí está la función del delegado sindical, la función del sindicato dentro de los lugares de trabajo. Valoremos a los sindicatos porque nos están queriendo destruir, así que bueno, es la unidad, compañeros, es la unidad, empezar a trabajar en conjunto y principalmente un Estado presente para que defienda a todos, desde la puntita de arriba del país hasta abajo, que exista una ley contra la violencia laboral que castigue al violento. Muchas gracias. Al compañero, porque vamos a saber hacer hablar a un varón y cualquier otro que también se anime, porque, a ver, los señores. Tengo la compañera, después me van pidiendo la palabra, pero yo les quería leer las conclusiones. Yo les contaba hoy que traje las conclusiones de cuando hicimos la ronda en el marco del Consejo Federal de Trabajo, una de las últimas sesiones que se dieron, que se celebró el 6 y 7 de julio de 2023. Ahora, como todos saben, el Consejo Federal de Trabajo no está sesionando, por eso mañana vamos a tener la primera sesión del Consejo Bonaerense del Trabajo en el marco del Congreso, algo también que festejar, ¿no?, en provincia de Buenos Aires. Les cuento las conclusiones como para que las vayamos pensando y después te doy la palabra al compañero. En ese momento se llegó a la conclusión de la necesidad de trabajo tripartito entre el Estado, sindicatos y empresas, la importancia de las campañas de desnaturalización y sensibilización, que era lo que estábamos hablando recién, el Estado como garante de espacios libres de violencia, el Estado presente, estamos más o menos con la misma. Diferencias existentes en los abordajes entre el sector público y privado, fortalecimiento de los espacios gubernamentales específicos, que de a poco nos fuimos consolidando, ¿no?, con las compañeras de salud, desde el Ministerio de Trabajo, también desde el Ministerio de Mujeres, pero falta. Creación de observatorio de violencia laboral. Les cuento que en provincia de Buenos Aires ya existe. Estamos también orgullosas de eso, ¿no? Y algo que decía, ¿no?, despatriarcalizar los espacios laborales y tener siempre en cuenta la realidad de mujeres jefas de familia y su mayor vulnerabilidad en el marco de los abordajes de violencia laboral. Se las tiro para que las pensemos, para ir empezando también a ver conclusiones hacia adelante. Ya la compañera hablaba, ¿no?, a través de la necesidad, seguimos con la necesidad de una ley nacional de prevención y erradicación, ¿no?, de violencia laboral. Compañero, nombre y escuela. Gracias compañera. Yo soy Jorge Campilongo, como psicólogo, hace mucho tiempo que trabajo estos temas, hace más de 10 años que integro el equipo interdisciplinario que tiene el sindicato UPSA para estos asuntos y he trabajado con varios de los gremios que están representados acá, dando algunos cursos, haciendo formación. Y también en la red estuvimos durante un tiempo largo haciendo un programa semanal que se llama Hablemos de Violencias. Nos tocó en ese espacio y nos toca a todos y todos nosotros vivirlo. Hicimos un programa donde queríamos hablar de violencia en el mundo del trabajo y hablábamos de violencias en general porque lo empezamos justo cuando fue el cambio de gobierno. Y en eso estamos y escuchamos a los panelistas, las personas que partieron o que compartieron y nos toca un duro camino porque si queremos cambiar los vientos tenemos que trabajar fuertemente estos 19 meses que nos faltan para que cambie el gobierno. Pero también decía una panelista, retuve ahí, que decía, me gusta estar a la ofensiva. No se gana nada si uno no pasa a la ofensiva. Y como decía Alicia recién, o como dijeron otras personas, tenemos que hacer una ley. Yo creo que la ley de violencia laboral además debe de castigar a quienes ejercen violencia, debe contemplar la protección de las personas que están en situación de vulneración, porque lo cierto es que como hace muchos años que trabajo en esto, pero la mayoría, la grandísima mayoría de las veces, cuando tenemos resultados ante una denuncia, a la persona que cambiamos es a la violentada.
no al violento. Por ahí hay alguna excepción, pero son raras. Entonces, me parece que pasar a la ofensiva implica para nosotros la obligación de ir pensando aquellos instrumentos que tengamos que poner en marcha para que podamos erradicar y ser preventivos de una manera más integral. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Tratando de darle un mate a la compañera. ¿Alguien quiere un mate? Y te dejo el micrófono a vos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Marianela del Sindicato de Televisión y Telecomunicaciones. También somos integrantes de la COSIMECO, que es la Confederación Sindical de Medios de Comunicación Social, y tenemos la Secretaría de Prensa en CGT. Desde todos esos lugares tenemos un problema grande que no escuché que se mencionara en esta parte, por ahí en la mañana estuve en otro, por ahí lo tocaron más temprano, pero siento que una de las violencias laborales más grandes que estamos padeciendo es el desempleo, y el desempleo en general y el desempleo en manos de la inteligencia artificial. Nuestra organización gremial está sufriendo esto de cámaras robóticas, de call centers que pasan a tener bots, digamos, están reemplazando. De hecho, dentro de la COSIMECOS, el sindicato de locutores está teniendo muchos problemas porque están doblando voces originales, están robando la voz o la cara. El sindicato de actores y actrices también hizo hace poco un spot bastante fuerte en términos de: me están robando si soy locutor, trabajo con mi voz y doblan mi voz sin que yo cobre un peso, o sea, me están robando mi fuerza de trabajo. Si yo soy actor y con IA simulan mi cara para convocar en un spot, bueno, me están robando, me están dejando sin laburo. Y en nuestra industria pasa lo mismo, y supongo que en muchas industrias estará pasando lo mismo. En función de esto tuvimos una entrevista con una compañera que estuvo en CGT y que especialmente después tuvo la deferencia hasta en Alemania de juntarse con el SATSAI por esta preocupación que tenemos de qué hacemos. O sea, porque la mayoría tendríamos a pensar, che, no se puede hacer nada, la IA es un aparato, es una, ¿qué puedo hacer? Sí se puede. En Europa están peleando muchas organizaciones. El pueblo está peleando contra la IA porque al pueblo no le gusta ser atendido por bots. La diferencia que yo le planteaba en esa conversación a esa compañera es que nosotros acá no tenemos mucha diversidad de oferta. O sea, acá si no te gusta la empresa de energía eléctrica que pasa por tu casa, no es que podés dejarla y conectarte a otra. Tampoco tenemos, cada vez están más fusionadas las compañías de telefonía celular, las compañías de internet en la casa, con lo cual no es que tenemos mucha opción para dar un portazo y decir, yo sí, por ejemplo, lo hago con el banco. Ese CIBI de la ICBC que me cae tan mal, bueno, me paso al Santander donde todavía me atienden personas. Digo, como pueblo tenemos una herramienta que es la de todavía podemos elegir algunos servicios en donde nos atienden personas y darle trabajo a gente de verdad. Me parece que una de las violencias laborales más grandes que podemos padecer es la de la desocupación, es la de que nos roben nuestro trabajo. Y la IA en todos los rubros, más o menos, nos está robando laburo. Así que invitarlos a que demos este debate, a que no nos sintamos derrotados contra la inteligencia artificial, que si miramos el derecho comparado en el mundo, se está dando este debate contra la IA, que como lo mencionaba la coordinadora, salió el lunes la encíclica del Papa diciendo, che, cuidado con esto. Así que bueno, nada, invitarles a reflexionar sobre esto y a que no nos sintamos derrotados, que sí se puede dar la discusión, que tal vez no sea con este gobierno, pero que sí tenemos que prepararnos para que cuando tengamos nuestro gobierno estemos ya formados, ya organizadas y organizados para dar este debate. Hay que trabajar desde ahora igual. Tal cual, por eso digo, tenemos que estar preparadas y preparados para que cuando tengamos más voz que ahora, tengamos la posibilidad de presentarlo. Me parece que la desocupación es la mayor violencia laboral, o sea, que un trabajador esté desocupado y no pueda llevar sustento a su casa es la violencia más grande que podemos recibir, y peor aún si nos quedamos sin laburo porque nos reemplazan por una máquina que no es ni tan eficiente ni nada, pero bueno, se ahorran un montón de cuestiones. Así que bueno, nada, compartirles esa mirada. Gracias.
Vamos a las conclusiones. Para seguir las conclusiones, chicas, mis compañeras relatoras. Compañera, nombre y colegio. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, mi nombre es Analía García, yo soy la subsecretaria de Género, Juventud y Igualdad de Oportunidades de APSE, de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, lo que representamos los supervisores y los mandos medios de las empresas justamente de la ex-SECBA, así que somos de las empresas esta que nombraba Paqui, que la gente lamentablemente no se pueden escapar. Pero sí sufrimos la violencia y un poco compartía, justo contaba Flor, lo que nos pasa a nosotros desde los salones comerciales también, ¿no? Entonces, la importancia que fue para nuestro gremio, el trabajo que se vino haciendo desde el convenio 190 y antes de que se ratificara el convenio, trabajamos de manera conjunta con la OIT, una encuesta que se hizo sobre violencia de acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de género. Esos resultados nosotros pudimos presentar a las empresas, tuvimos la suerte y el acompañamiento también de nuestro sindicato y también con la gente de la OIT, de poder hacer una reunión, presentarse fue en época de pandemia, ¿no, Andrés? Fue en época de pandemia, así que lo hicimos a través del Zoom. Esto también nos permitió algo que se venía reclamando, el tema de los convenios, los protocolos, de violencia y acoso en lugares de trabajo, así que nos permitió no solamente llevar nuestro protocolo en el sindicato, sino también trabajar los protocolos a nivel de empresas y con la participación de los trabajadores del sector, digamos, de la atención al público, que fue muy importante para nosotros, que el reconocimiento, digamos, de que le ponga el trabajador, el que le está poniendo el cuerpo, la letra a ese protocolo también, ¿no? Bueno, también desde la intersindical trabajamos un protocolo a nivel general, así que, y eso está tanto en los protocolos a nivel sindical, digamos, de cada sindicato, como el que tenemos en la red, siempre lo tenemos a disposición de cualquier compañero, compañera que lo quiera para llevárselo puertas adentro para trabajar desde su sindicato, ¿no? También contar un poco de que cuando tuvimos algún caso de violencia dentro de nuestro estamento, lo pudimos trabajar no solamente en forma conjunta con las empresas, sino también incluso tuvimos la participación del Ministerio de Mujeres a través de las direcciones, de la masculinidad, porque bueno, el caso lo requirió así, se pudo trabajar en forma conjunta. Entonces también esto de que entendamos que esto, la salida siempre es colectiva y es entre todos, entre los sindicatos, el Estado, el gobierno, ¿no? Sobre todo, así que bueno, nada, compartirles un poquito eso también. Hay dos frases que últimamente me encantan, que uso como mantra: la salida es colectiva y lo viejo funciona. Me encantan. Funciona, la incorporamos, creo, bastante, muchos de nosotros. Nadie se salva solo. Y nadie se salva solo. Yo tengo otra también: lo individual suma y lo colectivo transforma.